Alumnos de quinto año de secundaria y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Habíamos hablado de los continentes. Hemos dicho que habían 5 continentes. Hay 3 grandes continentes. Europa. También es un continente de gran importancia. África. Porque se le presta atención, o hay que prestarle atención a ese continente. Tiene muchos recursos naturales. También hemos hablado acerca del continente asiático. Luego, a ver, vamos a ver. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan acerca de la Antártida? ¿Qué cosa fue y qué cosa es la Antártida? Quinto año de secundaria. La Antártida presenta sus recursos allí donde también tiene su espacio el Perú. Machu Picchu, allá en la Antártida, y una vez por año, especialistas en diferentes campos de la actividad humana van a visitar allá la Antártica con fines de estudio, con fines de trabajo de investigación. Y hace un frío de Padre y Señor mío. A mí me parece que fue a un continente sumergido. Pero ahí hay un espacio que lo han denominado, varios países tienen su espacio. En el caso peruano, Machu Picchu. La Antártida presenta sus recursos naturales, tiene sus recursos naturales, tiene sus fenómenos naturales, la Antártida. Y tiene su situación política también. Recursos naturales, ¿cómo es eso, profesor? Las aguas del océano glaciar ártico son ricas en fitoplancton. Las aguas del océano glaciar ártico, donde está justamente ubicado la Antártida, son ricas en fitoplancton. Cuando hablo de fitoplancton, son las plantas que existen en las alturas de ese, digamos, de ese estado. Estamos hablando de la Antártida. Son ricas en zooplancton, cualquier cantidad de animales, miles de animales, y son ricas en krill, K-R-I-L. ¿Qué significa eso, profesor Ginés? Son crutáceos muy pequeños, parecidos al camarón. Son crutáceos que viven en el mar, pues son crutáceos muy pequeños, pequeñitos, que parecen lo que nosotros conocemos al camarón. A eso lo denominan krill.
a los crutáceos, cualquier cantidad. Además del fitoplancton y del zooplancton y del krill, existen yacimientos en la Antártida de carbón mineral. Existen yacimientos en la Antártica de petróleo. Existen yacimientos en la Antártida de reservas de oro. Y existen yacimientos en la Antártica de platino y de cobre. Es una zona con espacios minerales. ¿Qué sucedió en 1991? Los estados a nivel universal, muchos estados a nivel universal, convinieron prohibir la extracción mineral hasta el 2048 en la Antártida. Prohibido la extracción de minerales hasta el 2048. Y hay documentos donde se comprometen muchos países que tienen su espacio allá en la Antártida a cumplir con esas recomendaciones. La situación política, ¿cómo es eso? Porque al comienzo les dije, presentas sus recursos naturales y situación política. Ya les he hablado de los recursos naturales. Y ahora es cuestión de hablar de la situación política. En 1957, se firmó el Tratado Antártico, desde el punto de vista político. 1959, perdón. Se firmó el Tratado Antártico, designando a la Antártida, a este continente sumergido, designando a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Dedicada a la paz y a la ciencia. Un momento. Urbanas por la degradación del ambiente. Estamos entonces, situación política. El tratado reconoce dos categorías. Este tratado del Antártico reconoce dos categorías. Primera categoría de miembros, los consultivos que tienen voz y voto en las reuniones. Por eso cada año se reúnen. Y adherentes que aceptan los principios y objetivos del tratado. No se olviden, hay un tratado de la Antártida. Los consultivos y los adherentes. Los consultivos, los que tienen voz y voto en las reuniones, en las cumbres. Y los adherentes que aceptan los principios y objetivos del tratado. Eso de lo que se ha acordado, los adherentes aceptan y firman previa lectura. Porque yo les he dicho siempre a ustedes, para firmar un documento hay que leer contenido. Ustedes no pueden agarrar, firma acá y firmas, no. ¿Qué Dios nos dice ahí?
¿El contenido cuál es? Tienes que leerlo. Tienen que enterarse. Desde 1981, cronología, alumno de quinto de secundaria. El Perú es miembro consultivo del Tratado Antártico. Es miembro consultivo, es decir, su representante peruano tiene voz y voto en esas reuniones de la Antártida. ¡Qué hermoso! Por eso todos los años la Marina de Guerra del Perú y un equipo de técnicos, de científicos y técnicos viajan a la Antártida. ¿Para qué? Para hacer un estudio minucioso de los diferentes campos de la actividad humana. Sí, viajan. Número 2. Nos vamos al territorio peruano. Ya estamos abandonando mentalmente la Antártida y estamos en lo inmediato el territorio peruano. Y para saber sobre esta situación, me voy a permitir, mis queridos alumnos, en una lectura, así chiquitito nada más. Esto es lo que he encontrado. Miren, escuchen, mis queridos alumnos y alumnas. García Silva, Aro, escuchen. Matos, escuchen. Después de ese largo periodo autóctono, estamos en el Perú. El periodo autóctono, la época del Tahuantinsuyo, pues. Esa es la época autóctona de nuestro país, nuestra patria. Lo que hice. Después de ese largo periodo autóctono, el Perú sufrió el impacto de 3 hechos prácticamente coyunturales, pero que significaron 3 fracturas que cambiaron el sentido de nuestra historia. 3 fracturas que cambiaron el sentido, la esencia de nuestra historia y dieron lugar a épocas social, políticas y económicas diferentes. Diferentes desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Estamos hablando del Perú, de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra nación. Esos impactos fueron number one, número 1. La conquista española. Número 2. La independencia del Perú. Y número 3. La guerra con Chile. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Tales impactos. La guerra con Chile. Después de cada uno de estos hechos, la historia tomó sesgos, a cual más dramáticos en la vida social, cultural y política de la patria, sobre todo para las grandes mayorías. ¿Qué significa esto? El aspecto político, social y económico del Tahuantinsuyo se desmoronó, se vino abajo por la llegada, la invasión y conquista de los españoles. Y ya lo tenemos aquí a los españoles. Y ellos van a poner su aspecto político, social y económico durante su permanencia en este país. Y como todo lo que brilla no es oro, viene el 28 de julio de 1821,
donde ocurre el liberalismo político, social y económico, y se viene abajo la conquista española, se viene abajo la dominación española con su aspecto político, social y económico. 1821, la gesta emancipadora, la época republicana. En la época republicana, 1879, hemos tenido problema gravísimo en nuestra patria, en el Perú, la infausta guerra con Chile. Ya nosotros sabemos las causas y las consecuencias de la guerra con Chile, alumnos del 5º año de secundaria. Y se produce una especie de chilenización. ¿Y en qué consistió la chilenización? Los chilenos agarraban y empezaban a fregar, a fastidiar, a incomodar a los patriotas peruanos que se encontraban por Antofagasta, por Tacna, por Arica, por esas zonas, por Iquique, a fregar, a fastidiar a empleados, a profesores, a profesionales peruanos. Por eso se denomina la chilenización. ¿Y por qué hacían esta situación de chilenización? Para que no se cumpla esta cuestión de tener que someter a un cabildo, ¿sí?, para decidir la situación de los departamentos del sur, Tacna y Arica. ¿Sí? Tenía que someterse a una especie, digamos, de consulta al pueblo para que ellos decidan. Es lo que se llama la libre determinación de los pueblos hacia dónde quieren pertenecer, hacia el Perú o hacia Chile. Y como la mayoría quería pertenecer al Perú, los chilenos empiezan a fregar, a fastidiar, a incomodar, lo que se ha denominado la chilenización. Y a las finales que hay un acuerdo, Tacna para el Perú y Arica para Chile. Qué buena gente somos nosotros los peruanos. El territorio peruano. Ya con esa introducción ya más o menos tienen ustedes conocimiento. El territorio peruano empieza con el Tahuantinsuyo. 1. La dominación española. 2. Y la época republicana. 3. El territorio peruano, el Tahuantinsuyo. Sabemos perfectamente esa cuestión de espacio dividido en 4 suyos. Les estoy realimentando porque esto ya lo han estudiado ustedes. Y por cultura general tienen que saberlo. Oigan ustedes que van a ser postulantes ya a la universidad. Por cultura general. El Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Contisuyo y el Antisuyo, los 4 suyos. Estoy hablando de la época del Tahuantinsuyo. La población vivía dispersa, con algunos sitios o pequeñas ciudades, pero más vivían en forma dispersada. Y pocos núcleos urbanos, escasos núcleos urbanos o zonas urbanas. Luego viene el aspecto político, social y económico del Tahuantinsuyo. Se desmoronó la organización política, social y económica, cultural. Durante la época del Tahuantinsuyo, con la invasión y conquista de los españoles, se vino abajo, se desmorona.
para ser reemplazados por un aspecto político, social y económico que fue implementado por las autoridades españolas, empezando desde el rey de España, los virreyes y los intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la dominación española. Los indígenas, nuestros hermanos, vivían en los pequeños pueblos llamados reducciones. ¿Y qué fueron las reducciones, profesor Ginés? Fueron pequeños pueblos que justamente fueron creados o fueron fundados por los españoles. ¿Para qué? Para controlar el cobro de los impuestos, el pago de los impuestos que hacían los aborígenes. Porque si era una ciudad grande, si eran regiones grandes, se les hacía difícil cobrar para que a todos los individuos, las personas, los sujetos, el cobro de los impuestos. Entonces, ¿qué pensaron los españoles? Esta ciudad es muy grande y se nos hace difícil. Vamos a reducirlo. Y lo redujeron. Por eso se denomina las famosas reducciones. Para que todos paguen los impuestos, pues, y no se nos escape ninguno. Y luego enviarlos a España. Porque España se encontraba en una situación difícil por la invasión del ejército francés bajo la jefatura de Napoleón Bonaparte. Y eso ya lo hemos conversado. Y no me van a decir que no. Crearon los españoles las intendencias, que fueron jurisdicciones correspondientes a los obispados. Los obispos, las autoridades religiosas, eran las autoridades que encontraban en esa zona que se denominaban las intendencias, como por ejemplo la intendencia de Ayacucho, como por ejemplo la intendencia en el Cusco, como por ejemplo la intendencia en Lima, la intendencia en Trujillo, que estaban a cargo de las principales autoridades religiosas. Y ahora viene la República. Siglo XIX, se crearon los departamentos. Se crearon los departamentos y las provincias. Y a fines del siglo XIX se crearon 26 regiones políticas. A ver. Las regiones políticas. Las autoridades tenían, pues, sus normas para poder trabajar, normas generales y normas específicas. Las unidades territoriales actuales, son de 3 tipos. Las unidades territoriales, estamos hablando de territorio, mi querido amigo Vázquez Aranguri, estamos hablando de territorios del Perú. En 1846, el Perú ya contaba, tipos de unidades territoriales. ¿Qué cantidad de distritos se crearon? ¿Qué cantidad de distritos se crearon en el Perú? 1846 distritos. ¿Qué cantidad de provincias se crearon en el Perú?
196 provincias. ¿Y cuántas regiones tiene el Perú? Cuenta con 26 regiones. Algunas personas nos hablan de regiones, 24 regiones, pero no están tomando en cuenta de que Lima Metropolitana es una región también, 25. Y no están tomando en cuenta el Callao, es otra región, 26 regiones. ¿Está claro? 1846 distritos se crearon, 196 provincias y 26 regiones. Punto aparte, la demarcación territorial. Es decir, los límites. Yo alguna vez les hablé sobre esta cuestión de demarcación territorial. Yo me acuerdo que les hablé a ustedes y no me van a decir que no. Rodríguez, Cintia, yo les hablé. A ver, recuérdenos, profesor, les hablé inclusive de acá, de Caral, de la cultura de Caral. Y les dije, como no está muy claro sobre los límites entre Huacho y Barranca, los huachanos en cualquier momento agarran, abren los ojos y van a empezar a decir que esta parte corresponde al territorio de Huacho. Van a decirlo. ¿Por qué? Porque de repente tienen interés por la cultura de Caral. Porque si a esa cultura de Caral se le da vida, se le despierta a las autoridades, se manda una refacción total, que exista restaurantes, que exista hoteles para los turistas, cualquier cantidad de ingreso económico para mejorar los distritos de la provincia de Barranca. Pero no lo hacen, pues. No lo hacen, pues. Y Huacho de repente puede reclamar esta línea territorial, nos corresponde a nosotros, puede decir. Por eso, en este punto dice la demarcación territorial. ¿Acaso no se encuentran así en constante enfrentamiento entre San Isidro y Miraflores por cuestiones de límite territorial? ¿Acaso no se encuentra en constante enfrentamiento entre San Isidro y Jesús María? Y no me van a decir que no. Por eso esto es a nivel nacional. Hay problemas de limítrofes. Hay problemas. ¿Por qué? Porque no se han determinado con claridad, pues. El organismo encargado debe darle una repasada a todo esto, una revisión a todo esto y empezar, digamos, nuevamente a delimitar las zonas. Bueno, es necesaria por dos razones la demarcación territorial. Primera razón, para evitar conflictos por motivos económicos. Claro, para evitar conflictos por motivos económicos. Ustedes saben lo que significa arreglar esa cultura de Caral y luego la cantidad de turistas nacionales e internacionales que pueden llegar a visitar económicamente. ¿Les conviene o no les conviene? Por supuesto que les conviene. Y para impulsar, ¿qué cosa? Para impulsar proyectos de desarrollo. Hemos hablado 50.000 veces sobre desarrollo. Desarrollo significa el paso de menos a más, el pasar de menos a más. Es decir, aquí estamos en una situación normal, pero queremos mejorar esta situación. Para arriba, desarrollo. Y así sucesivamente.
La falta de límites claros trae como consecuencia conflictos de carácter social. Trae como consecuencia, porque a falta de esta cuestión de límites claros y precisos para evitar los conflictos sociales a nivel local, a nivel regional, a nivel, digamos, internacional. No vaya a ser que en cualquier momento también Ecuador empiece a fregar nuevamente, porque los límites en la cordillera del Cóndor parece que no están muy claros. No sé. Descentralización y regionalización. ¿Qué entiendes tú por descentralización? ¿Qué entiendes tú por regionalización? A ver, vamos a ver. El problema del centralismo. Lima fue, digamos, la capital del Perú, que gozaba del centralismo. Todos los aspectos de carácter político, social, económico, cultural, científico y tecnológico centralizado en Lima. Si querías, yo estaba en Pativilca, por decir, en Barranca, por decir, en Paramonga, por decir, quería un certificado de estudios, tenía que viajar hasta Lima, al Ministerio de Educación, para gestionar mi certificado de estudios, porque estaba centralizado, pues. Esa cuestión de juicios, de separación por alimentos y una serie de juicios, ¿acaso no funcionaba en el Palacio de Justicia? Que yo muy bien lo puedo llamar el Palacio de la Injusticia. Y ahora no estaba centralizado todo, miles y miles de expedientes estaban centralizados en el Palacio de Justicia por motivos de divorcio, qué sé yo. ¿Acaso ahora no lo han descentralizado? ¿Acaso ahora no funcionan en las municipalidades a nivel nacional? A eso se llama, pues, centralismo, y el otro, descentralización. Y luego vendrá, pues, la regionalización. Estoy hablando claro, creo. A ver, ¿qué dice Rea Rodríguez, Cintia Rodríguez Quirós? ¿Estoy hablando claro? Descentralización y regionalización. El problema del centralismo. Eso de estar en Lima, que todas las instituciones públicas y privadas funcionen en la capital del Perú, eso se llama centralización, centralismo. Y ahora vamos a ver el problema del centralismo. Siglo XIX, Lima comenzó a concentrar el poder político y económico. Lima, siglo XIX, a concentrar el poder político y el poder económico. Todo era Lima en ese sentido. En el siglo XX, el centralismo se agravó y el Estado crea estrategias para fortalecer su presencia a nivel nacional, dando inicio a la descentralización. Entonces, fíjense ustedes, estoy hablando de centralismo, de descentralización y regionalización. Esos tres conceptos, por favor. Centralismo, 1, descentralización o descentralismo, 2, y regionalización. Tú, alumno y alumna de quinto de secundaria, tienes que saber diferenciar estos tres puntos que acabo de mencionar. ¿Qué es el centralismo? ¿Qué es la descentralización? ¿Y qué diablo es la regionalización? Anoten en su cuaderno y luego empiecen a revisar. Cuando termine la clase, por supuesto.
Efectos sociales del centralismo. Estamos en este aspecto del centralismo desde el punto de vista social. El acceso desigual a los servicios básicos. En el centralismo había aspectos básicos como la salud. En cuestión de salud, como el agua potable. Ya yo les he dicho, quienes se atienden en las postas médicas, quienes se atienden en los hospitales, quienes se atienden en las clínicas, quienes se atienden en el extranjero, en Cuba, en España, en Estados Unidos. ¿Eso hay igualdad o hay una tremenda desigualdad? Agua potable hasta para regar jardines en San Isidro, en Miraflores, en San Borja, en La Molina, y agua potable para consumir en el Cerro San Cristóbal, que en Vía María el Triunfo, que en San Juan del Lurigancho, que en San Martín de Porres, que en Comas, que eso es una desigualdad, sí o no. Ni para apagar los incendios existe agua. Hay que llamar a los municipios a nivel, digamos, de Lima para que puedan apoyar esta situación. Un incendio que ha agarrado y ha terminado, creo, con 200 puestos comerciantes, gente pobre, gente en una situación económica humilde. Electricidad sin luz. Sin luz. Y saneamiento. ¡Qué barbaridad! Se concentran más en las grandes ciudades, en las ciudades de mayor trascendencia, en Trujillo, en el Cusco, en Arequipa, en Lima, y el resto, los barrios, los asentamientos humanos, las barriadas, que la baja calidad de la educación. En el interior del país, la calidad y cobertura de la educación son bajas. Claro, son bajas. Mis padres tuvieron el año cuando yo terminé primaria, hasta tercer año, segundo año de primaria. Ellos me dijeron, o conversamos a Lima, porque aquí la educación es baja, no hay calidad de la educación. Y nos fuimos, todos los hermanos, nos fuimos a Lima, el año 1950 más o menos, de la zona andina. ¿Por qué? Porque la calidad de la educación era baja. Profesores que habían terminado su primaria ya estaban ya enseñando primaria sin título. Sí, es que no había personal docente para coberturar las plazas a nivel nacional. Y la misma norma permitía alumnos que han terminado quinto de secundaria, donde no hay profesores o no quieren ir los profesores, ellos van a ir a trabajar. Alumnos que han terminado su primaria hasta sexto ciclo, donde los colegios donde no hay profesores, tienen que ir a trabajar. Ante esa situación, ¿qué hicieron mis padres? Nos vamos a Lima, hijo. Ahí está, por eso la baja calidad de la educación en el interior del país, en la zona andina sobre todo, son bajas, digamos. La oferta educativa se concentró en Lima. La oferta educativa se concentró en Lima y en las grandes ciudades. Calidad. Antes, esa época que yo les he dicho, no había profesores. Entonces los médicos
tenían que trabajar de profesores en los colegios. Los abogados tenían que trabajar de profesores en el colegio. Los militares tenían que trabajar de profesores en el colegio. Los economistas de profesores, porque no había, pues, para satisfacer la cantidad de demanda que existía a nivel nacional. Y la misma norma permitía eso. Permitía eso. A mí me ha enseñado educación cívica el comandante Escudero. El comandante Escudero, máxima autoridad por allá, por la escuela militar de Chorrillos. Ahí me ha enseñado un economista, Rubio Patacholi, me ha enseñado economía, y así sucesivamente. Es que estaba permitido, pues la misma norma decía eso. Los problemas en la situación de la mujer y la infancia. Habían problemas educativos, ya estamos viendo. Ahora vienen los efectos sociales del centralismo, los problemas en la situación de la mujer y la infancia. En la zona andina, mujeres en estado de gestación. ¿Había una posta médica? No. ¿Había una enfermera especializada en eso? No. Había gente así curioso, nada más las mujeres que agarraban y ya para tocarle el pulso y se terminó todo. Ya dentro de una hora vas a alumbrar. No puede ser, pues. Y vamos a ver sobre esta situación, como por ejemplo, altas tasas de mortalidad infantil. Y eso es cierto. Altas tasas de mortalidad infantil. Recién los que habían nacido 3, 4 años, son infantes, pues. Están en la vida, digamos, después del nacimiento hasta los 4 o 5 años, luego viene la niñez, y luego viene la pubertad, y luego viene la adolescencia, y luego viene la juventud, y luego viene la vejez, y luego viene la anciandad, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, muerte materna por las complicaciones del parto. Curiosas nada más que agarraban, iban o llegaban ahí a visitar a la señora que ya va a dar luz o ya va a alumbrar, qué sé yo. Y eso es peligroso. Médico, nada. Especialista en enfermera, nada. La situación en el Perú, siendo un país rico en recursos naturales, la desnutrición y la falta de información adecuada para la buena crianza. Falta de información, una educación, el decirle cómo tienes que criar a tus hijos. No había, pues. Todas esas situaciones, entonces, presentaban los efectos sociales del centralismo. Cuando hay el centralismo, cuando se da, no es todo homogéneo, es heterogéneo. Y no, entonces por eso se van a tener que crear las regiones, la regionalización, pensando en el que esto va a ser una actitud positiva para el desarrollo del país. Y los gobernadores regionales están trabajando con eficiencia, con eficacia y con calidad. No, pues, ¿cuántos gobernadores regionales están detenidos, están presos? Y yo siempre lo he dicho, cuando uno agarra un cargo, no se va a aprender, sino se va a atender con eficiencia y eficacia. Señores gobernadores,
Tienen ustedes que prepararse muy bien en el área de administración pública. Tienes que saber administrar, que es una situación muy importante. ¿Para qué? Para salir de esta situación, señores congresistas, señores profesionales, señor abogado, el que declaró de uno de los chicos que están ahí metidos en la situación de la chica que habían abusado sexualmente. Porque me gusta a mí, las reuniones sociales van a agarrar y van a utilizar mi cuerpo. ¿Qué tal raza? Hay que tener mucho cuidado en esa situación. Entonces, en vista de todas estas situaciones, a alguien se le vino en la mente a decir, vamos a crear las regiones, la regionalización. Y se crearon, pues, tenemos 26 regiones que seguramente lo vamos a ver en la próxima clase, mis queridos alumnos y alumnas de quinto de secundaria. Primera pregunta. Investigue. La han dicho, investigue el por qué y el para qué la presencia peruana en la Antártida. Repito, investigue el por qué y el para qué la presencia peruana en la Antártida. Y pregunta número 2, explique el proceso del centralismo, descentralismo y regionalización. Explique el proceso del centralismo, descentralismo y regionalización. Por eso les dije, estos 3 puntos que estoy hablando, presten atención porque voy a preguntar. Así es que, ya mis queridos alumnos, esto es completamente fácil lo que hemos tratado en esta clase, porque me estoy dirigiendo a alumnos del 5º año de secundaria que ya son candidatos a la universidad, de acuerdo a sus especialidades. ¿Ya han entendido? Muy bien. Hasta la próxima, mis queridos alumnos y alumnas. Chao.